impacto directo familiar respondemos de forma coordinada con la experiencia acumulada, anticipando, detectando y apoyando para entre todos reconstruir una nueva forma de vida. El principal objetivo que tenemos es buscar la autonomía de las personas, buscando actividades que para ellas sean motivantes. Es muy importante que sigan recibiendo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que sigan recibiendo terapia, porque es verdad que también con el confinamiento lo que hemos visto al final es que al estar la gente en casa, toda la autonomía que habían conseguido muchos de los usuarios se ha visto mermada. Cuando se produce un daño cerebral se ve afectada esta conducta, provocando secuelas a nivel cognitivo, conductual o emocional. Trabajamos con personas con un daño cerebral, tratando de minimizar el impacto que estas dificultades puedan presentarse en su vida diaria. Desde el área de logopedia trabajamos para potenciar todas las capacidades de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y también la deducción, que han quedado alteradas como consecuencia del daño cerebral. Son capacidades que, si no son tratadas y que no son compensadas, pues nos pueden exponer al aislamiento. Lo que planteamos es intentar la recuperación de los déficits siempre que sea posible, y en aquellos casos en los que no, lo que hacemos es flexibilizar estrategias de compensación de las personas usuarias a fin de que puedan llegar a ser lo más autónomas posible y por tanto que pueda tener un efecto positivo en su calidad de vida. Conseguir implicar a la familia en este proceso de rehabilitación es fundamental. Es fundamental porque es un trabajo en equipo para conseguir el objetivo final, que es que la persona en sí mejore la calidad de vida, como consecuencia mejore la de sus familias y consigan mayor autonomía y mayor independencia para realizar sus actividades de la vida diaria.